amable. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto poder estar en sintonía con ustedes a través de las múltiples plataformas que les ofrece Radio Caracas Radio. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Arcaya; en la producción, Justo Navarro y Catherine Manzano; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción del programa, como cada jueves, Pedro Uruchurtu. Además, recuerden que pueden estar en sintonía con nosotros a través de nuestros múltiples canales en Periscope, Twitter, @RCR750, también a través de YouTube, RCR750, y por supuesto en nuestra página web www.rcr750.com, la radio que se ve. Allí encuentran toda nuestra programación en vivo, en diferido, y todo lo que les ofrece Radio Caracas Radio permanentemente, con todos sus análisis y contenidos. Además, recuerden que este programa, entre muchos, es posible gracias al emprendimiento honesto venezolano, que todavía está haciendo mucho aquí en Venezuela, y que además evita caer en esas cosas de la normalización y esas cosas de que el país se está arreglando, sino que más bien lucha para precisamente aportar desde el emprendimiento honesto y sano. Y les hablo de Habibis Cakes. Si usted está buscando un postre de calidad, bueno, bonito y barato, como decimos acá, sea para lo que sea, para una ocasión especial, para la merienda de la tarde, incluso si usted está en modo fitness, también les puede escribir. Ellos están listos para tomar sus pedidos y ofrecerles postres de calidad, además de prestarles servicio para todos sus eventos. @Habibis_cakes en Instagram, pueden escribirles, están listos para tomar sus pedidos, y además, lo más importante de todo, tienen servicio a domicilio en caso de que usted quiera que se lo lleven hasta la puerta de su casa. Y además, también, si usted tiene un pedido en particular, alguna idea de postre o de algo que usted quiera que le diseñen, ellos están listos para eso. Así que @Habibis_cakes en Instagram, allí pueden seguirlos, y recuerden que tienen la mejor calidad en postres de la ciudad en este emprendimiento honesto. Y bien, amigos, hoy tengo un programa muy especial. Vamos a estar conversando sobre varios temas. Vamos a hablar, por supuesto, sobre la dinámica geopolítica en la segunda parte del programa, lo que está pasando en el mundo. Un poco lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo con la guerra en Ucrania, la invasión rusa, y por supuesto las implicaciones para Venezuela, y sobre todo esta lógica alrededor de lo que no puede seguir siendo visto como un conflicto convencional. Ahora bien, en esta primera parte me honra muchísimo darle la bienvenida a mi primera invitada, quien además, bueno, como les digo, me honra mucho poder conversar con ella, no solo porque es una gran venezolana, sino porque está haciendo historia en los Estados Unidos, y hablo pues de Carmen María Montiel, Miss Venezuela 1984, pero además hoy candidata por el Partido Republicano al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito Congresual número 18, después de haber ganado las primarias en esa localidad el pasado 1 de marzo. Y bueno, además de eso, colega, politóloga, además empresaria, madre, y bueno, una gran activista por la libertad. Así que bienvenida, Carmen María, Aquí se habla libertad, y a Radio Caracas Radio. Muchas gracias, Pedro. Es para mí un placer estar contigo, y bueno, una vez más poderme acercar a los venezolanos, a pesar de estar tan lejos, pero llevar información pues de todo lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos con esta campaña. Así es, una campaña muy particular, ¿no? Muy especial además por todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, además con mucha expectativa de lo que son estas elecciones, llamadas elecciones pues de medio término, que bueno, vienen a configurar o a reconfigurar las fuerzas políticas en los Estados Unidos, luego pues de muchas polémicas con la actual administración, luego además de enormes dudas alrededor del proceso electoral más reciente de hace un par de años. Entonces, bueno, se dan en medio de este momento tan crucial, y bueno, con pandemia incluida, con guerra incluida. Pero antes de entrar en esa dinámica, yo quiero entrar y preguntarte por la decisión de entrar a la política, Carmen María, porque obviamente tú estás allí desde hace mucho tiempo, vives allá, obviamente entiendes la política norteamericana muy bien, entiendes la política venezolana, entiendes lo que pasó en Venezuela, viviste en carne propia las ideas del socialismo y del comunismo, y las entiendes perfectamente. ¿Cómo toma Carmen María esa decisión de decir, ok, más allá de que soy empresaria, más allá de que tengo estudios en política, más allá de todo esto, quiero dar el paso al frente
y quiero aportar. ¿Cómo se da ese paso? Cuéntanos un poquito de eso para quienes nos escuchan desde acá, desde Venezuela y fuera de Venezuela. Bueno, mira, fue todo un proceso ver lo que pasó en Venezuela, vivirlo desde lejos, pero igual nos afecta a todos, porque afectó a mi familia. Hoy por hoy, mi familia, como la familia de todos los venezolanos, está regada por el mundo. Ver cómo perdimos nuestros negocios, muchas personas han perdido las propiedades. Como venezolana, no puedo ir a Venezuela porque tengo el pasaporte vencido, no hay manera de renovarlo. Mis hijos, si pudieran ir, a pesar de tener pasaporte venezolano, tendrían que sacar visas si van como americanos nacidos en Estados Unidos. Y después ver poco a poco cómo se empieza a repetir el patrón en Estados Unidos. Y lo que pasa es que lo que para muchas personas a lo mejor no se dan cuenta de lo que estaba pasando, cuando uno lo vive por segunda vez con la experiencia que tenemos los venezolanos, yo siempre digo que nosotros los venezolanos venimos del futuro, porque, o sea, en lo que lo vemos reconocemos y tenemos déjà vu, y podemos predecir, no es que predecir, porque ya sabemos cómo puede terminar esto si no hacemos algo. Yo empecé a notar desde los años de Obama cómo este país estaba cambiando, y estaba cambiando para peor, y cómo se estaba pareciendo cada día más a Venezuela. Y mucho más aún hace 4 años cuando decidí participar en comicios por primera vez, y mucho más este último año y medio, desde que la administración de Biden tomó la Casa Blanca, pues ha sido un proceso mucho más acelerado. Y lo que pasa es que, bueno, ya mis hijos están grandes, mis 2 hijas se graduaron de la universidad, mi hijo se gradúa de high school, de bachillerato el próximo año, y es donde yo decido activarme y hacer algo al respecto. Yo siempre digo, bueno, estando lejos no pude hacer nada por Venezuela, me quedé con las ganas de haber podido hacer algo por Venezuela, pero a lo mejor este es mi llamado y hacerlo acá. Y entonces es cuando decido, ¿sabes qué? En vez, me puedo quedar en mi casa sin hacer nada y esperar que llegue eventualmente el gobierno me diga que mi casa no es mía, o puedo salir y hacer algo. Y ahí es cuando yo decido participar activamente en la política de Estados Unidos. Qué interesante, porque, bueno, es una decisión que proviene de un testimonio, ¿no? Un testimonio y además de la necesidad de alertar, ¿no? Nosotros nos hemos convertido, para bien, creo yo, pero en muchos casos, para muchos oídos sordos, en la especie de advertencia de lo que un país puede llegar a ser, o puede llegar a convertirse, o puede incluso desaparecer, ¿no? Lo que muchos llaman ex país en muchos sentidos, ¿no? Y uno ve lo que pasa en la región, y cada vez que hay un proceso electoral, ahora el de Colombia, después el de Brasil, el año pasado en Chile, Perú, y uno siempre intenta decir, miren, cuidado, se pueden convertir en Venezuela, y bueno, sí, Venezuela no era Cuba, y mira cómo es lo que terminó siendo. Entonces ahora otros dicen que no van a ser Venezuela, pero bueno, están aplicando la receta, como bien mencionas tú, y bueno, al final uno le toca siempre como estar advirtiendo desde esa posición en la que significa que un país llegue al extremo de su destrucción, y decirle a la gente, no cometas este error, todavía tú que puedes decidir y puedes evitarlo. Sin embargo, bueno, las agendas políticas van en esa dirección, las narrativas, el discurso, y qué bueno que haya una voz alternativa que viene de conocer una realidad como esta y que le dice a los americanos, señores, o sea, ustedes tienen la posibilidad de defender su libertad, que además es un modelo para el mundo. Ahora quiero entrar en la dinámica, en esta propia dinámica de las primarias. No es tu primera vez compitiendo, no era tu primera vez compitiendo, lo habías hecho en el 2017, perdiste por un margen mínimo de votos en ese entonces, y en esta oportunidad se da. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco cómo fue el tema de la campaña, cómo has conectado con el electorado, en particular, bueno, de un estado tan clave como Texas, Houston además. Es decir, ¿cómo conectar desde la experiencia venezolana y cómo fue esa experiencia en ese camino y en esa campaña que te llevó a esa victoria el pasado 1 de marzo? Bueno, mira, yo hace 4 años perdí en la segunda vuelta. Yo llegué a la segunda vuelta y perdí por 83 votos. O sea, fue algo así que inesperado. Esta vez arrancó y éramos originalmente 3 candidatos. Y pues de los otros 2 candidatos, había uno que se oía mucho de él. Yo lo veía que estaba activamente haciendo campaña, como estaba yo. Había el tercer candidato, un nombre reconocido en los Estados Unidos, porque Huckabee, y tú sabes que estuvo el gobernador
Mike Huckabee y su hija. Hoy por hoy, su hija Sarah Huckabee Sanders fue la secretaria de prensa de Donald Trump y hoy por hoy es candidata a gobernadora de Arkansas. Entonces yo decía, bueno, me preocupaba un poco porque tú sabes, todo esto, como dicen, o sea, tener el nombre de reconocido, pero de él no se sabía nada y nadie lo conocía aquí en la ciudad de Houston. Y al final, gracias a Dios, no sé, me tuvieron miedo y decidieron pues retirarse de los comicios. Entonces, claro, sin embargo, como se necesita una cantidad de votos para que quedes oficialmente en la boleta, pues así pasó pues las primarias y consigo casi 11,000 votos en las primarias en marzo. Y así es que me convierto oficialmente en la candidata para las elecciones generales de noviembre. Qué maravilla y además, bueno, también es una especie de recompensa porque ha sido un esfuerzo importante, es decir, esto no ha sido algo, a mí me consta además que tú lo has trabajado mucho, que has hecho un trabajo de hormiguita, porque bueno, tienes por un lado además, que creo que es un punto a favor, este discurso de, ¿sabes? Una persona que tuvo que emigrar hasta a los Estados Unidos, que tuvo que empezar allí, ¿sabes? Y hacer su vida y luchar, o sea, tienes ese discurso, que es un discurso que, por cierto, los demócratas quieren arrebatar y no les ha ido nada bien, por cierto, ¿no? Porque al final termina menospreciando y con este tema de la fulana discriminación positiva, más bien terminan discriminando mucho más y de manera mucho más humillante al Son los peores, ¿no? Y mientras que más bien en un discurso como el tuyo, porque lo he escuchado y además en el Partido Republicano va más vinculado a la idea del esfuerzo, de la prosperidad, de mira, lo importante es que acá, bueno, si usted respeta la ley y cumple la ley y se esfuerza, pues usted tiene el resultado de ese esfuerzo y del mérito. Y es muy interesante, ¿no? Por eso te preguntaba también un poco, y que quizás nos cuentes cómo es esa relación con el electorado allá, ¿no? Es decir, cómo te ven, cómo te perciben, cuando tú hablas con ellos, ¿qué dicen del tema de Venezuela cuando te ven a ti encarnando ese doble testimonio? El testimonio de la persona que viene de un país tan destruido como Venezuela por el socialismo y por las ideas de izquierda, pero que además pudo construir su vida en los Estados Unidos, el sueño americano para muchos, si se quiere, del esfuerzo y esa lógica de decir, mira, pude empezar acá y mi misión aquí es alertarlos a ustedes de que, bueno, no se equivoquen, por favor. No, mira, además tú acabas de decir algo que era lo que iba a decir yo. Lo más importante y una de las cosas más bellas que tiene este país cuando te hablan del sueño americano. Y yo pienso que yo soy un gran ejemplo de lo que es el sueño americano. Yo soy una inmigrante legal que terminé mis estudios acá y que he sido exitosa en todo lo que me he propuesto. Recuerda que yo soy periodista, que yo fui narradora de noticias acá y me fue muy bien, de que también soy una mujer de negocios, estoy en bienes raíces, soy inversionista, he participado en Houston. Tú sabes, yo toda mi vida he participado en caridad, trabajo de caridad, y lo he hecho y lo he seguido haciendo acá en Houston. Entonces, para mí, yo he logrado, es un ejemplo del sueño americano, pero va a ser todavía un mejor sueño americano cuando llegue al Congreso de los Estados Unidos, porque imagínate llegar como inmigrante y lograrlo. Ahora, mi discurso es muy bien aceptado. Cada vez que yo hablo es impresionante. El sábado pasado estábamos en lo que se llama la convención de senadores de los distritos, donde se habla de todos los distritos, se eligen a los delegados, porque pues viene la convención a nivel estatal del gobierno y entonces vamos pues todos los delegados a votar por las posiciones del partido a nivel estatal. Y lo impresionante es que cada vez que yo hablo, el recibimiento de la gente, los aplausos, las ovaciones, y la gente se para a entregarle dinero a la campaña. Porque la gente, cuando yo hablo y yo pongo ejemplos, y yo siempre hablo de un manual que se sigue paso a paso y lo voy comparando con las cosas que están pasando en Estados Unidos. Y por ejemplo, el tema de la inmigración, de la invasión a la frontera acá en Estados Unidos, yo le digo a la gente, eso nos pasó en Venezuela en los años 70 y 80. O sea, y yo les voy comparando, o sea, los colectivos que pasó en los 90 y los primeros años del 2000, eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos con Black Lives Matter y Antifa. Entonces yo le voy haciendo toda esta comparación, o sea, la paralización de la producción de petróleo. Nosotros, es todo, cuando la gente habla, la gente se queda en shock, porque o sea, se dan cuenta de que es una realidad tan totalmente parecida, sobre todo en un país, porque la diferencia entre Cuba y Venezuela es que Venezuela era un país próspero. Venezuela era un país que era el único país que tenía la posibilidad en la región de convertirse en un país desarrollado y ver la destrucción. Entonces, cuando la gente más ve la posibilidad de que puede aparecer en los
puede pasar en los Estados Unidos. Entonces, mi discurso por muchos años, desde que yo me involucré activamente, como activista conservadora, porque a pesar de que, bueno, primero estuve de candidata hace 4 años, pero después quedé involucrada, me invitan diferentes grupos a hablar del socialismo. En la frontera se han hecho muchos rallies con el tema de la inmigración ilegal, en los cuales me invitan a hablar. Entonces la gente ya se está dando cuenta, la gente ve que es una realidad y la reacción de la gente es positiva. Y lo bueno es que este distrito cambió. La representante que tiene este distrito tiene 28 años en ese distrito y ahora cambió y es el grupo demográfico más importante en el distrito son los latinos. Qué importante esto que mencionas, ¿no? Porque hay un mito que es que dice que el latino vota demócrata, ¿no? Y eso es un mito que por mucho tiempo se manipuló y intencionalmente se manejó para decir que, digamos, el republicano promedio era anti-inmigrante y todo lo demás. Y bueno, al final el discurso es, no, nosotros no somos anti-inmigración, lo que queremos es que sea legal, organizada, porque bueno, hay implicaciones, obviamente, tiene sus implicaciones como todos sabemos. Pero es interesante esto porque tú desmontas, entre muchos otros que lo han hecho también en los últimos, me atrevo a decir, en los últimos 2 años, sobre todo con toda esta polémica en los Estados Unidos y quizás un poco incluso antes, han desmontado ese tema de que el demócrata el latino vota demócrata y que el demócrata es el que tiene el control de los latinos. De hecho, veía recientemente una encuesta en la cual aparentemente, por lo que veo, más bien hay una huida masiva de latinos del Partido Demócrata porque están identificando referentes republicanos que realmente hablan desde un discurso que va conectado al sueño americano, ¿no? Y yo esto lo conecto, Carmen María, porque es interesante. Yo recuerdo una frase de Reagan, a mí me encanta Reagan, entre muchos otros, pero yo recuerdo mucho una frase de Reagan que él decía, cuando él se refería a los cubanos, pero también en general a todos los que huían de países donde no había libertad. Él decía, hay que cuidar la libertad de los Estados Unidos, porque si no nadie va a tener a dónde huir. Es decir, él veía a los Estados Unidos como ese último refugio de libertad al cual pueden huir quienes huyen donde no hay libertad. Y si se acaba la libertad en Estados Unidos, no va a haber lugar a dónde huir. Por eso es tan importante ese discurso y esa narrativa, porque además tú bien mencionabas, ¿no? Venezuela, a diferencia de Cuba, era un referente de prosperidad, además era la única democracia en momentos de dictaduras en todo el hemisferio, y era un país que exportaba democracia, y hoy más bien lo que hace es exportar crimen, y es trágico porque el régimen se ha propuesto exportar crimen para desestabilizar a la región y al mundo, y bueno, eso es parte también de entender lo que puede llegar a ser un país. Ahora te pregunto por la campaña, ¿no? Ahora viene un camino que es tan o más difícil que el que acabas de salir victoriosa, porque bueno, es el empuje final hasta el Congreso, esa carrera definitiva hacia ese día, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo te estás llevando con las comunidades, digamos, migrantes que tienen apoyo en los Estados Unidos, en tu caso, en tu distrito, que inciden, incluso la comunidad venezolana, por supuesto? Y un poco cómo estás viendo, quizás es muy pronto para hablar de propuestas, pero cómo estás viendo en función de, bueno, ¿con qué aspira llegar Carmen María Montero al Congreso y cuál quiere ella que sea su bandera por la cual la identifiquen y haga su labor legislativa al ser electa? Bueno, mira, dentro de lo que estabas hablando, para responderte esta pregunta, es muy importante ver que, como te digo, el grupo demográfico más importante en mi distrito son los latinos, el segundo son los negros, el tercero son blancos y en pequeño porcentaje los asiáticos. ¿Qué es lo que está pasando? Los latinos están abandonando a los demócratas. Por error, los latinos han votado por los demócratas porque siempre he dicho es un problema de símbolos y semántica. ¿Qué pasa? El color rojo. El Partido Republicano tiene el color rojo, mundialmente el color rojo es el color del comunismo, pero tú sabes que ese no es el color original de los republicanos. Nosotros éramos azules y en los años 80 los medios de comunicación arbitrariamente en las elecciones, estoy casi segura que fueron las elecciones cuando George Bush ganó en los 80, ellos cambiaron los colores sin autorización de nadie y lo que pasa es que los republicanos tienden a quedarse callados, a no pelear y no dijeron nada. Me acuerdo clarito viendo la televisión, viendo el mapa rojo y pensando, ay, perdimos, porque yo siempre he sido republicana,
y cuando veo que habían cambiado los colores. Entonces ya eso le da a los inmigrantes, sobre todo los latinos, los inmigrantes que vienen de países comunistas, mira, ya tú estás confundido. Y dice, ese no es el partido. Después la semántica, uno piensa que la democracia es la manera de ir. Hemos visto históricamente cómo las democracias todas se destruyen. Esa no es la mejor manera. Tiene que ser gobiernos republicanos realmente basados en lo que es la república. Entonces uno viene con aquella equivocación de que queremos democracia, demócrata. Entonces por eso es que el latino generalmente ha tendido a votar por los demócratas y después con la labia y todas las mentiras que le han dado. Pero en estos últimos años, cuando estamos viendo que tienen un acelerón tan rápido a llevar este país al comunismo, y de ahí prácticamente venimos todos los latinos que estamos acá, pues no les ha gustado. Después se han metido con nuestros niños, quieren lavar el cerebro a nuestro niño, no solamente en la ideología, sino enseñándole, hablándoles de temas sexuales que no son necesarios. Nosotros tenemos que proteger la inocencia de nuestros hijos y las cosas deben ser introducidas a ellos en el momento que es necesario, pero no... Y en todo caso en la esfera privada de la familia, no la del Estado metiéndose, claro. Además, eso es una decisión de los padres y ese es el problema, que quieren quitarle, los demócratas abiertamente quitarle la autoridad a los padres. Entonces, por supuesto, esto no se está viendo bien con los latinos en la frontera de Texas con México, que históricamente fue demócrata, pues resulta que los republicanos están arrasando. No solamente eso, hasta en la comunidad negra, el 40% de los negros ahora están votando republicanos, porque finalmente también ellos se han dado cuenta que han sido utilizados por el Partido Demócrata. Entonces ahí es donde yo estoy basando mi campaña, porque tengo 44% de mis constituyentes son latinos y el 35% de mis constituyentes son negros, y nosotros entonces los estamos basando nuestra campaña en ellos, que se están dando cuenta de la realidad. Además tenemos otro problema muy grave, el crimen ha aumentado, gravísimo. Houston hoy por hoy está por encima de Chicago en crimen, imagínate a dónde hemos llegado. Después el tema de la inflación. El tema de la inflación es grave porque a la gente no le está alcanzando el dinero. Estamos hablando de un aumento de la gasolina en más del 40% y la inflación para hacer las compras necesarias para alimentar a tu familia. Esos son los puntos. El primer punto de importancia en la comunidad hoy en día y en mi comunidad es crimen, inflación y después la frontera, porque además el tema de la frontera va ligado con el crimen, porque esta cantidad de personas ilegales, cuando ellos siempre dicen, es que los republicanos están en contra de la inmigración. No, señor. Los republicanos lo que estamos en contra es de la inmigración ilegal, pero estamos porque yo soy una inmigrante legal y yo por supuesto quiero que todo el mundo que entre a este país entre legalmente cumpliendo los requerimientos que este país hace. Y como venezolana yo recuerdo claramente el daño que le hizo esa inmigración ilegal a Venezuela. Yo soy de Maracaibo, yo estaba en la frontera con Colombia por donde vino la primera invasión y los primeros sicariatos y los robos y los problemas de seguridad se presentaron fue en Maracaibo, fue en el estado Zulia que estábamos en frontera. Caracas era segura y nosotros no, nosotros teníamos historias de terror que en Caracas nadie sabía. Años después, cuando yo me mudé a Caracas, muchos años después que llego, es que empiezan a ver los robos que se le metían a la gente en la casa. Y me acuerdo que era impresión porque eso que pasaba en Maracaibo constantemente, acababa de pensar en Caracas. Entonces ahí es donde vemos la similitud, la gente, qué es lo que pasa con el latino. El latino que está aquí legal, que ya tiene su vida hecha, cuando llegan los inmigrantes ilegales, buscan mudarse a los vecindarios donde se sienten cómodos, donde la gente habla español, donde la mayoría de los latinos viven, y les crean un problema de inseguridad a ellos también. Y por eso es que los latinos cada día más están votando por los republicanos. Interesante esto que mencionas, claro. Allí es parte de ese debate que existe, porque obviamente la migración del punto de vista legal, bueno, son las reglas que pone un país para poder, por un lado, porque a veces, fíjate lo que terminó pasando también con Venezuela, ¿no? 7 millones se fueron, un país como Colombia no estaba listo para recibir a 2 millones de repente, entonces, bueno, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones políticas, obviamente el régimen aprovecha muchas veces estas grandes migraciones para desestabilizar con actores muy puntuales y que además desvirtúan una causa que en muchos casos es humanitaria, pero al final tú tocas un punto
que al final tú tocas un punto clave, ¿no? Que es que la migración, más allá de una tragedia en muchos casos como el venezolano, y donde además hay países con la misma Colombia e incluso Estados Unidos con el TPS y otros mecanismos de protección, bueno, idean mecanismos para casos de migraciones que son por motivos humanitarios o de huida de sistemas políticos, etcétera. Eso que es diferente, desde luego, y que es parte de lo que nos ha tocado vivir, pero al mismo tiempo también se cuidan porque, bueno, en parte, como te decía, los regímenes usan esas grandes migraciones para infiltrar y para hacer daño desde una tragedia que ellos mismos generan, que además genera un impacto terrible para las sociedades, ¿no? No, ellos crean la tragedia, crean el problema y después la solución, y entonces es parte del plan, porque el parte del plan de ellos es desestabilizar. Entonces, ¿cómo desestabilizan? Bueno, la inmigración, el crimen, todo eso, todos estos grupos, lo que nosotros conocemos como colectivos, que acá en Estados Unidos es Black Lives Matter y Antifa, desestabilizan también porque tienes un grupo de gente en la calle protestando, quemando, rompiendo carros. Entonces, todo es parte de eso. Y como tú mismo lo mencionaste, ningún país, y nos pasó en Venezuela, ningún país está preparado, tiene la infraestructura para absorber un crecimiento de la población de esa manera, que es un crecimiento en vertical. Ningún país tiene la infraestructura y está preparado para absorber un crecimiento de la población de esa manera. Y lo estamos viendo acá, sobre todo nosotros que estamos en estado fronterizo. O sea, ya no hay suficiente recursos, viviendas, entonces aquí ha aumentado la cantidad de homeless en la calle. En Venezuela yo me acuerdo, cuando ya yo me mudo a Caracas, ¿qué pasó? Que empezaron a proliferar los ranchos en los cerros. ¿Por qué? Porque es que no había vivienda para absorber a toda esta cantidad de personas. Claro, y es parte de una realidad que además es creciente y que, bueno, es una suma de factores. Y al final, como tú y yo sabemos, esto es un dicho que se dice, que se comenta mucho por allí, que es que el socialismo te quiebra las rodillas y luego te da las muletas para decirte que gracias a ellos puedes caminar, ¿no? Esa es más o menos la lógica del comunismo y de la izquierda. Ya nos quedan pocos minutos, Carmen. Quisiera volver a la pregunta puntual de cómo visualizas tu trabajo en el Congreso, es decir, cuál es como cómo lo está, como sabiendo que puede ser muy pronto para tener una agenda, pero digamos, ¿cómo quisieras tú llegar allí a trabajar a partir de qué tema? Y luego quiero conectar esto. Tú mencionabas algunos problemas como el tema de la inflación, el tema de la gasolina. Como tú sabes, bueno, la administración Biden anda coqueteando con el régimen venezolano, socavando una política de máxima presión que se venía dando de la administración de Trump, que era muy importante porque, bueno, daban el punto correcto, tratándolos como criminales y no como políticos. Y bueno, ahora estamos viendo un entendimiento bajo una excusa de seguridad energética que todos sabemos que no es por ahí. Todos sabemos que eso no es lo que está realmente detrás de eso. Ahora, tu lectura muy breve, contéstame primero lo del tema de tu visión en el Congreso y luego, bueno, ¿cómo estás viendo este tema, este acercamiento de la actual administración demócrata de los Estados Unidos con el régimen venezolano y por qué puede ser tan peligrosa para los Estados Unidos en un momento como este? Bueno, mira, lo primero es entrar al Congreso necesitamos lograr la mayoría de los republicanos porque se están pasando una cantidad de leyes que son leyes para destruir a este país. Y eso hay que reconsiderar todas estas leyes que ellos han pasado, cambiarlas, volver a tomar los principios básicos en los que fue construido este país, que es un país de leyes, un país donde el gobierno tiene que ser un gobierno pequeño porque realmente este país fue hecho en we the people, nosotros, los ciudadanos. Tenemos el derecho, pues, y cuando un representante no te representa como tú quieres, pues tú lo puedes votar. ¿Cómo lo votas? Pues ya no votas, o sea, lo puedes despedir. ¿Cómo lo despides? Pues no votas por él. Y para mí es muy importante regresar a nivel del Congreso a los principios básicos y sobre todo el crimen, porque hay una gran propaganda en el Congreso con esto de desbancar y desestabilizar los departamentos de policía. La inflación se arregla rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es volver a activar la producción petrolera en este país y mejoramos el problema de la inflación en este país, cerrar la frontera. Eso es lo primero que tenemos que hacer en el Congreso y después yo quiero reconsiderar como madre, como periodista que soy, qué es lo que está pasando con las leyes del FCC, que no se están cumpliendo las reglas y se están exponiendo a los menores de edad en la televisión y en el cine a todo tipo de información que no deberían de estar expuestos. Esa es una, hablando lo más importante.
Después, en cuanto al tema de Biden, de la administración Biden con Venezuela, mira, es lo más chistoso, porque de verdad deberíamos sentarnos a reír con esto que está pasando. Aparte de reírnos, es un insulto y una bofetada a los venezolanos, a todos los venezolanos que han perdido hermanos, hijos, a las madres que han perdido sus hijos en toda esta lucha, que Biden vaya a negociar con criminales. No se negocia con criminales, porque además tenemos que saber que esa supuesta administración, yo le llamo supuesta porque no la reconozco como tal, todos los cabecillas de ellos tienen cargos criminales en los Estados Unidos con precios en sus cabezas. 2, Venezuela no tiene producción petrolera. O sea, es que lo que da risa, pretender que Estados Unidos, que puede producir y que tiene suficiente producción, si la volviera a reactivar, tenemos lo más dices tú además de un estado como Texas. Acá en Texas, que le van a comprar a Venezuela que cuando la producción de Venezuela está muerta. Tengo entendido que Venezuela ahora importa petróleo. ¿Cómo va Venezuela a vender petróleo cuando está importando petróleo? Porque entonces tú te das cuenta que aquí hay otra agenda detrás de esta supuesta excusa de necesitamos a Venezuela energéticamente. Y es una gran cachetada, porque yo lo que pienso que esa comitiva de Biden ha debido haber llegado con un par de esposas a Venezuela para arrestarlos a todos, porque estas personas están siendo buscadas por las autoridades. Cuando además no es reconocido como presidente por este gobierno. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Entonces tú te das cuenta de que eso fue algo totalmente traído por los cabellos y la comunidad latina reaccionó muy, pero muy negativamente ante eso. No solamente los venezolanos, la comunidad latina en general, que vienen de muchos países donde hay comunismo, de muchos países donde el comunismo se le debe a Venezuela, porque vamos a estar claros, el dinero de Venezuela ha ayudado a todos estos tiranos comunistas a montarse en esa posición en muchos países. Pues te podrás imaginar que tampoco les gustó este acercamiento que tuvo la administración Biden con Venezuela. Así es, no, muy importante lo que tú mencionas, porque bueno, es el desmantelamiento de la prisión a un régimen criminal que bueno, se siente feliz porque lo están reconociendo, le están dando legitimidad a cambio además de nada, y como dices tú, burlándose de la memoria de tantos sacrificios y sacrificados en esta lucha tan dolorosa que hemos tenido que dar los venezolanos y que tú entiendes perfectamente. Carmen, ya nos quedan escasos minutos, 2 minutos, y yo no quisiera despedir esta maravillosa conversación que he tenido contigo sin que le dirijas un mensaje a la comunidad venezolana en los Estados Unidos, en particular en Texas y en Houston, de cara pues a este reto que tienes por delante y bueno, el llamado pues a acompañarte no solo como defensor de la libertad y un referente pues digamos conservador del Partido Republicano allá, sino también pues como una venezolana que lo está haciendo pensando también en la libertad de su país y que desde cualquier espacio eso seguro podrá contribuir a esa libertad que tanto yo sé que sueñas como nosotros. Yo sueño con volver, como todos los venezolanos. Mira, yo quiero decirle a los venezolanos que espero, porque lamentablemente hay muchos venezolanos que llegaron a este país votando por los demócratas, que espero que los hechos que han ocurrido en estos últimos años les haya quitado la banda de los ojos y entiendan que los republicanos realmente es el partido de la libertad, es el partido de los derechos humanos, es el partido que de verdad cree en el sueño americano, que es la razón por la que venimos todos a este país. Es el partido que realmente defiende la constitución de este país, los valores de libertad, familia, Dios y desarrollo del ser humano, porque lo más importante es podernos desarrollar y mejorar. Yo siempre digo que queremos tener una vida mejor, pero más aún queremos ofrecerle una mejor vida a nuestros hijos. Yo siempre digo, yo quiero que mis hijos sean mejores que yo, si no, no hice, o sea, ese es mi propósito, ahí es donde yo me siento exitosa como madre. Yo quiero que estudien pues, los principios, si todavía están confundidos entre todos, que se activen, porque tenemos una gran oportunidad desde acá, desde los Estados Unidos, de poder ayudar a Venezuela, porque si este país está libre, yo siempre digo, si este país está libre, este país puede ayudar a Venezuela, pero si este país se hunde en el comunismo, a donde nos quieren llevar forzosamente, pues Venezuela no tiene, lo repito, Venezuela no tiene oportunidad. Tú no ves a nadie de este país en bote saliendo a Cuba ni a Venezuela.
Lamentablemente hay una propaganda de los demócratas donde los demócratas quieren convencer a la gente de decirle que este país es malo. Si este país fuera malo, no estuviéramos el ataque que tenemos en la frontera, la gente no está escapando. Este país, a pesar de todo, sigue siendo el mejor del mundo, sigue siendo el estandarte de libertad y es el único que puede ayudar a Venezuela. Así que actívense, salgan a votar. Los que están aquí en Houston, únanse a la campaña, vamos a tocar puertas, vamos a hablar con el 44% de los latinos que están en el distrito para activarlo, para que se registren y voten el 8 de noviembre. Excelente. Rapidito, Carmen María, para quienes nos escuchan y que están allá y quieren sumarse, ¿a dónde te escriben? ¿Hay una página web? ¿Hay algo donde puedan comunicarse con tu equipo y con tu equipo de campaña del Distrito Congresual 18? Cuéntanos un poco, pues, cómo activarse también, aprovechando que estás acá. Sí, mira, mi página es carmenforcongress.com, for Congress, FOR. Mi email, el email de campaña es carmenforcongress.com. Pueden mandarnos email, también en la página pueden donar y pueden registrarse como voluntarios. En la página todo mi equipo pues los va añadiendo. Tenemos reuniones prácticamente semanales con todos los equipos que estamos saliendo a tocar puertas. Hoy por hoy estamos de regreso a lo que se llama Grassroots. La televisión, como tú sabes, ya no es tan importante como antes. Antes eran, tú sabes, 1000 comerciales y todo. Aquí hoy por hoy es llegarle al votante a puerta por puerta en sus casas. Excelente. Bueno, Carmen María, mil gracias por esta conversación, por estos minutos. El mayor de los éxitos. Sé que vamos a seguir sabiendo de ti. Vamos a estar muy pendientes de esta carrera hasta el día de la elección y, bueno, por supuesto, ligando que salgas electa para el Congreso como esperamos. Sé que será muy bueno y una gran noticia para todos. Y bueno, desde acá, desde Caracas, reiterarte nuestro cariño, nuestro respeto y deseándote el mayor de los éxitos en este camino. Cuentas con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Yo sé que así es y, bueno, vamos para adelante, como decimos los venezolanos. Y que pronto puedas regresar, así es. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Conversábamos con Carmen María Montiel, candidata al Congreso de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu. Síguenos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.